María Luz Cárdenas. Soy investigadora, curadora y crítico de arte. Y bueno, trabajé 25 años en el Museo de Sofía. Por lo general, los presidentes del periodo democrático en Venezuela se ocuparon de la cultura, de construir cultura. Unos más, unos menos, pero se estableció una plataforma cultural y bueno, llegamos a tener como qué sé yo, a Simón Alberto Consalvi como presidente del INCIBA, figuras notables que se ocuparon, desarrollaron proyectos como la Biblioteca Ayacucho, todo ello en ese periodo que se inicia con los años de la democracia. Todos, de alguna manera, yo, bueno, en el año 77 comencé a trabajar en el Museo de Sofía Inver y todos los presidentes que o que nosotros acompañamos en su gestión, siempre se acercaron al museo desde Caldera, que fue quien lo inauguró, quizás Carlos Andrés por su amistad con Sofía, pero el caso de Luis Herrera Campins es especial. Luis Herrera es lo que Sofía Inver denominaba un animal de la cultura, que le llegaba hasta adentro, que era algo que no lo hacía porque era presidente de la República, su interés en este caso de las artes, pero lo hacía con todo, con los conciertos, con los teatros, sino porque realmente le interesaban los procesos artísticos, era doliente de la cultura y su apoyo al museo fue pues fundamental para el crecimiento de la institución porque siempre apoyó los proyectos, sobre todo porque el Maxi no era un museo que dependía del Estado, sino que era una fundación de Estado y necesitaba recursos para levantar no, sino que no eran los mismos recursos que venían del CONAC, sino que el museo mismo buscaba su presupuesto, sus recursos, y fundamentalmente con el Congreso Nacional. Las figuras que apoyaron en su mayoría, y sobre todo con una enorme fuerza, fue, bueno, Luis Enrique Oberto cuando fue presidente del Congreso, y el caso, lo que te digo es que el caso de Ruiz Herrera era diferente, era un visitante más de los museos. No era solamente la persona que iba a las inauguraciones, sino que cualquier domingo podía llegar sin escolta con unos niños rubitos, uno de los cuales debe haber sido Juan Luis, y llegaba como un visitante y preguntaba y saludaba a todo el que se le acercara. Era eh, no solamente con el Maxi, sino con todos los museos, porque yo digo que se ajustaba al circuito de los tres grandes museos que la gente visitaba los domingos, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo. Yo recuerdo que algunas anécdotas con los vigilantes y los guardias del museo, a quien seguramente cuando él iba, no de incógnito, pero cuando iba como un visitante los domingos o cualquier día, seguramente él les preguntaba, se le acercaban, lo acompañaban, no sé. Y en esas reuniones de fin de año, o qué sé, todos tenían su foto con Luis Herrera en algún momento y decían, que él es mi amigo, él viene acá y él es mi amigo, alguien que visita y que es doliente del arte y de los museos. Yo creo que el apoyo de figuras como esa, pues, fortaleció la plataforma cultural del Estado porque ya en años posteriores, tipo finales de los 80, los 90, el punto que había alcanzado Venezuela dentro del espacio cultural, no solo latinoamericano, sino universal, era bastante elevado. Yo digo que el planeta entero reconocía en Venezuela un país de elevado índice y nivel cultural. Y sobre todo los museos. Claro, yo soy, en ese caso, tengo una parcialidad
pero el Museo de Sofía llegó a ser un museo más importante de América Latina y uno de los más reconocidos en el mundo. De manera que ese periodo y específicamente cuando el periodo que le tocó a Luis Herrera fue de un especial crecimiento de las instituciones culturales, no solo los museos, de la calidad de las exposiciones, algo que fortalecía el desarrollo del país, porque el desarrollo de un país no es solamente el desarrollo económico o político, sino que la cultura tiene una parte muy importante y yo creo que él fortaleció ese principio gracias a su afinidad. En el año, yo no sé si 81, no recuerdo, a nosotros nos dieron, a los que ya teníamos algunos años en el museo, la Orden del Mérito al Trabajo, que es lo que yo más adoro en mi vida porque es del trabajo. No es que si la Orden del Libertador o la Orden, sino que es por el trabajo. Todos los que fuimos condecorados por el presidente Herrera, bueno, nos considerábamos como una casta muy especial porque siempre lo decíamos, es el único presidente que se ha ocupado de la gente que trabaja en los museos y que reconoce su trabajo, que no lo tuvieron que pedir, que no, y además nos conocía casi todos, nos saludaba con una familiaridad y era porque también nos veía en las exposiciones, no solo en las inauguraciones. De manera que, bueno, yo creo que es de los personajes que contribuyó considerablemente a tejer esa plataforma, ¿sí?, que construyó la cultura en el país. Hay un evento muy especial, un recuerdo muy especial más bien, que fue su apoyo en la organización del Bicentenario de Bolívar en el 1983, cuando las exposiciones que se iban a realizar, o todo lo que tenía que ver con cultura, pues llamaron a los directores de museos, se reunieron en el CONAA con las instancias pertinentes y todo el perfil de la celebración iba a ser o estaba por lo general orientado a grandes exposiciones vinculadas a América Latina. De allí, por ejemplo, una exposición maravillosa que realizó el Museo de Bellas Artes sobre la iconografía mariana, pero que es de las mejores que hemos tenido. Y también la de los arcángeles, arcabuceros. En el caso del museo, Sofía dijo no, yo no puedo, yo no voy a perder la oportunidad. Yo tengo la ocasión de traer una exposición de Henry Moore, el escultor, y yo sé que no tiene nada que ver con Bolívar, que no es de los países que él liberó, pero yo voy a hacer eso y hubo cierta resistencia hasta que Luis Herrera dijo, no, mira, eso va a ser un evento de altísima calidad. Yo creo que es la exposición que más público ha llevado, por lo menos el día de la inauguración y el día de la clausura, que se paralizó Parque Central, la Avenida Lecuna, etcétera, de todo el mundo, toda la gente que quería ver esa exposición, y fue uno de los eventos más exitosos y más memorables del museo. Además de ello, tuvimos otra exposición de arte latinoamericano con colecciones privadas y préstamos que solicitan. Arte no latinoamericano, sino de toda América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Era una exposición, digamos, no más local, pero ahí hubo mucho apoyo de las colecciones como la de Miguel Enrique Otero, los Capriles y el Museo de Bellas Artes, que tiene una colección muy buena. Algunas vinieron, sobre todo de las colecciones americanas, vinieron de Estados Unidos, pero digo que tuvimos esos dos eventos, porque casi todos tuvieron uno y decían, no, es que hay algo especial con el Max y que los apoyan, pero lo de Henry Moore y que fue un apoyo incuestionable, fue uno de los mejores recuerdos, de las mejores exposiciones, uno de los mejores momentos más elevados en el acontecer expositivo y vinculados con el arte, pues.
Eso nos colocó, no al museo, sino a Venezuela, en un nivel más alto de lo que ya teníamos, porque Henry Moore era una figura muy influyente. Él no pudo viajar, pero cuando vio las imágenes de los videos de cómo pudieron entrar sus obras de tan gran formato que tuvimos que despegar los ventanales con grúas, y no lo podía creer. Dijo, pero bueno, ¿cómo trabajan ustedes así? Tuvo unas palabras muy hermosas, en este momento no las recuerdo, pero fue un acontecimiento memorable y tuvimos todo su apoyo y fue muy especial. Yo pienso que el principal factor fue que no lo hizo como político, sino como un venezolano comprometido con la cultura. Que su apoyo no venía de una, claro, es un político, era presidente de la República, pero por lo general los demás presidentes, primero la actitud. Los demás presidentes siempre iban, era el presidente, imagínate, Caldera, Carlos Andrés, saludábamos, era muy simpático, pero ellos iban y era como que había un velo entre lo que estaban haciendo. Ellos iban porque eran los presidentes, sabían que era importante lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo los museos, no solamente el Maxi en ese momento, pero allí había otra relación. Siempre lo recordamos, Sofía siempre lo decía, y era una relación como un venezolano que necesita la cultura, que conoce el valor de la cultura, como no lo habíamos tenido antes, porque bueno, siempre después se mantuvo la misma actitud. Yo creo que el caso de Luis Herrera fue único. Esa vinculación tan comprometida, tan amorosa, tan de admiración por el hecho cultural y por lo que se hacía. Y además me imagino reconociendo la importancia del momento que estábamos viviendo, porque bueno, mira, en el 83 se abrió el Teatro Teresa Carreño. Y eso fue también como un avance del país hacia toda la comunidad internacional. Fueron acontecimientos que se fueron dando uno y exposiciones y publicaciones se fueron dando uno a uno, que después no hubo una concentración de eventos culturales tan importante como esa. Por lo menos los que trabajábamos en los museos, sí. Mucha de la gente que estuvo en ese momento o han fallecido o ya se han ido, por lo menos el personal que lo atendía. Todos lo reconocemos. Claro, yo soy muy limitada a ese planeta, que era el de Sofía, pero siempre recuerdo que Sofía lo decía. Es que Luis Herrera es el único presidente que ha sido doliente de la cultura, que le interesa, que conoce a los artistas. Ese era otro aspecto importante, que Luis Herrera sabía quién era Carlos Serpa, quién era Jorge Pisani, quién era Regulo Pérez. Iba a sus exposiciones. Y hay algo muy importante, Carlos Serpa siempre lo dice, que cuando él entró a ver su exposición, Luis Herrera, Carlos se impresionó porque dijo, cónchale, yo soy opositor, yo no soy, o sea, ellos eran de corrientes más liberales, Régulo también. Y dijo, cónchale, vino a mi exposición, porque ese es otro aspecto, que fue una figura política que nunca tuvo eh, discriminaciones por la manera de pensar, sino por la calidad de la obra del artista. Mira, el periodo, digamos, de crecimiento de los museos se inicia hacia el año 74, 75, con la creación del Museo de Arte Contemporáneo, posteriormente de la GAN, y bueno, después en el año 86, después con, ¿cómo se llama él? José Antonio Abreu, pues se fortaleció la institucionalidad, porque él creó las fundaciones de Estado para todos los museos. Pero en ese periodo previo, bueno, el 74 estaba como iniciándose, era una especie, por ejemplo, en la Galería de Arte Nacional, dependían de un presupuesto externo y si necesitaban pedir un lápiz, tenían que pedirlo al CONAC. Eran instancias muy, muy difíciles. Con el Museo de Arte Contemporáneo no sucedió porque desde el primer momento, gracias a figuras como Luis Enrique Oberto, hubo la conciencia de no depender de esas instancias burocráticamente. Cuando entró Luis Herrera, todavía, bueno, en el Museo de Arte Contemporáneo era muy autónomo, pero de alguna manera
destrabó procesos de las instituciones con respecto al CONAC. En ese momento, pues yo era simplemente una trabajadora del MAXI, pero escuchaba mucho a Sofía cuando contaba lo que estaba sucediendo con los demás museos y lo decía, mira, está funcionando el crecimiento y por eso tenemos nosotros que exigirnos más para siempre ser los primeros. Pero se reflejó no solamente en el apoyo a los museos, esa animación cultural, sino en todas las instancias en que, o sea, el teatro, yo, imagínate que con la creación, la inauguración del Teatro Teresa Carreño, todo lo que eso trajo como un efecto cascada. Los festivales de teatro de Carmen Ramia, del Ateneo, es decir, esto era como esas arañitas que se mueven así, un hervidero de procesos culturales, de eventos, de exposiciones, y sobre todo, bueno, eso sí corresponde a todo el periodo democrático, pero lo que te señalaba con Carlos Serpa o Jorge Pisani, que Jorge era ultra izquierdo, que no atendía a ninguna posición política, sino a lo que le interesaba. Eso se llama libertad de expresión. Y solamente en un país democrático con esa atención a la cultura es posible que existan los museos. Mira, bueno, me da pena decirlo, pero particularmente yo no he sido muy vinculada, no he estado nunca muy vinculada a la política. En el museo no existía ese tipo de discusiones, ni simplemente, claro, teníamos nuestro asesor ideológico a Carlos Rangel, y él defendía la libertad de las ideas, pero no estábamos, eso era reino de Sofía, el manejo de lo político. En este caso, y no siento, yo sí recuerdo que cuando ganó Luis Herrera, eso fue que se un domingo, llegamos el lunes y yo le dije, ay, mire, qué bueno que hubo cambio. No, no, bueno, vamos a ver. Pero porque ella era más vinculada a Acción Democrática. Pero nunca dejó de reconocer la importancia de ese gobierno y de ese presidente hacia el apoyo en la cultura. En lo personal, si bien no éramos, porque no era solamente yo, ninguna persona, ninguno de los otros investigadores o los guías de sala, de los guías docentes, perdón, o los museógrafos, no era nuestro tema. Pero aquí hubo algo que vuelvo con la misma separación, que la relación que él establecía con las personas del entorno, cualquiera que fuera, no era una relación de majestad política, de que, bueno, yo soy el presidente, sino muy cercano, y eso sí lo reconocíamos y nos afectaba, porque decíamos, mira, pero nos determina, nos reconoce, sabe que trabajamos aquí. Por eso el día que nos dio las condecoraciones, todos decíamos, mira, no queremos ya más nada. Después me dieron la orden del Libertador, pero no me importó tanto como esa del mérito al trabajo. Porque no te voy a decir que había una relación personal, porque eso no ocurría, él era el presidente, iba hacia mira, recuerdo por ejemplo, incluso mucho después de no ser presidente, un domingo recuerdo haberlo visto entrar al Salón Pirelli, a veces una exposición de jóvenes, de los que, no eran grandes artistas, sino jóvenes que por primera vez exponían en el museo, y él fue a verla con mucho interés. Era, independientemente de que lo tratáramos o no, sí tuvo un efecto que fue no, fue imborrable, que es la cercanía y el reconocimiento a los procesos culturales como eventos de significación en la vida política y general del país. Vernos reconocidos en que un presidente tiene esa conciencia y que Sofía siempre lo reconoció también y siempre lo decía.